Hoy el gobierno de la ciudad lanzó una nueva línea de comunicación para atender consultas de chicos y adolescentes. Es un servicio gratuito que funciona a las 24 horas y es operado por profesionales especializados en infancia. Se puede acceder a través del número 5050-0147 o a través de la web de la ciudad. Buenas noches, estas son las noticias a las 20:30. El sistema sanitario del AMBA no está cerca del colapso, lo aseguró el ministro de Salud, Ginés González García. Explicó que en la ciudad y el conurbano bajó la tensión de la ocupación de camas y que aumentó en provincias como Jujuy. Afirmó que la pandemia se está nacionalizando. Una familia necesita 44.521 pesos para no ser pobre. Según el INDEC, en julio la canasta básica total subió un 1,6%. En tanto, la línea de indigencia es de 18.322 pesos. Luego del aumento de los combustibles, las productoras de alimentos pedirán eliminar los precios máximos. Cuotas de tarjetas de crédito más altas de lo esperado. El Banco Central explicó que las diferencias en los montos serían porque los pagos de 147 pesos por cada 1.000 de deuda que prometió el gobierno en abril no incluían el cálculo del IVA. Además, investigarán si algún banco cobró algún tipo de comisión extra. Y Brasil sube la tasa de mortalidad, pero bajan los contagios. El segundo país con más casos y muertes de COVID-19 registra más de 111.000 fallecidos. Brasil superó la tasa de mortalidad de Estados Unidos, pero muestra signos de desaceleración de los contagios por primera vez en 4 meses. Y River, que será local en la cancha de Independiente. El equipo de Gallardo jugará sus partidos de local en la Copa Libertadores en la cancha de Independiente por primera vez en su historia, luego de haber recibido la aprobación de la Conmebol. Es por las remodelaciones en el campo de juego del Estadio Monumental. Los dos partidos que disputará en el Estadio Libertadores de América serán el 30 de septiembre ante San Pablo y el 20 de octubre ante la Liga de Quito. Y en el marco de la pandemia por coronavirus, el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, aseguró que si bien es alta la demanda de camas de terapia intensiva en el área metropolitana de Buenos Aires, el sistema de salud no está cerca del colapso. El ministro afirmó que bajó un poco la tensión del sistema sanitario en el AMBA. En tanto, el jefe de asesores del Ministerio de Salud bonaerense, Enio García, coincidió en que la ocupación de camas de terapia intensiva sigue siendo alta, pero resaltó que se está estabilizando. Además, aseguró que en la última semana se amesetaron los nuevos casos de coronavirus. En términos de ocupación de terapia seguimos en 64%, lo que sí, lo que vemos desde la semana pasada es una estabilización, un amesetamiento de los contagios, que vemos reflejar en el tema del ingreso a las camas de cuidados intensivos, que disminuyó la diferencia entre los ingresos y los egresos. Es un buen dato, es una buena noticia, pero no bajemos los brazos, esperemos que todavía no pasó. De acuerdo al Ministerio de Salud de la Nación, la pandemia se está nacionalizando y están en tensión los sistemas sanitarios de Jujuy, La Rioja y la ciudad de General Roca en Río Negro. Esas jurisdicciones reportaron altos índices de positividad en los test realizados en las últimas jornadas. Ginés González García calificó la situación de Jujuy como crítica. Por su parte, el intendente de La Quiaca vinculó el aumento de casos a las reuniones sociales y reclamó por la falta de camas y de respiradores. Y dineros también públicos. La verdad que es desesperante hoy por hoy. Tenemos, en los últimos días hemos incrementado muchísimo los casos positivos. El último caso que se nos murió acá en el hospital era porque no nos querían recibir, no tenían camas allá en la capital de la provincia. Y esto la verdad que nos sigue desesperando, que aún hayan llegado profesionales de otras provincias a la capital y que aún así no nos están recibiendo los pacientes desde acá, desde La Quiaca. El Ministerio de Salud de la Nación reportó la cifra más alta de casos diarios de coronavirus a nivel nacional.
se contabilizaron 8.225 casos nuevos. De esta manera hay más de 320.000 infectados y más de 230.000 recuperados. Se observó un aumento en los contagios de la provincia de Buenos Aires a más de 5.200 y en la ciudad a más de 1.200. Se generaliza además la aparición de casos en varias provincias como Santa Fe, Jujuy y Mendoza, que sumaron más de 200 casos cada una. Se notificaron 187 nuevos fallecimientos. 36 eran residentes de la ciudad autónoma de Buenos Aires y 104 eran bonaerenses. También fallecieron 15 jujeños, 5 cordobeses, 6 residentes de Río Negro, otros 6 de Santa Cruz y 4 de Mendoza. Chaco, Salta y Santa Fe reportaron 2 decesos cada una de esas provincias y Neuquén, Tierra del Fuego, Tucumán y Chubut, una muerte en cada provincia. También aumentó el número de pacientes en terapia intensiva. Hay 1.832, lo que representa una ocupación de camas del 58,6% a nivel nacional y del 68,7% en el área metropolitana. Y el presidente Alberto Fernández realizó una videoconferencia con Pascal Soriot, es el CEO de AstraZeneca, el laboratorio que eligió a la compañía argentina Max Science para producir la vacuna contra el coronavirus desarrollada por la Universidad de Oxford. Soriot le anunció al presidente que en noviembre estarán los resultados de ensayos clínicos. El director de AstraZeneca le mostró a Alberto Fernández un informe sobre el desarrollo de la vacuna. Afirmó que contar con Argentina y México es una de las mejores alianzas con las que trabajó y expresó que ambas naciones son ejemplos de un fuerte liderazgo. Reiteró su intención de que el acceso a la vacuna sea equitativo y sin fines de lucro. Por su parte, Alberto Fernández le agradeció que haya elegido a nuestro país, destacó a los científicos argentinos y resaltó la importancia de que sean valorados por el Estado. Y ya están funcionando las salas de rehabilitación intensiva post-COVID-19 conformadas por kinesiólogos, psicólogos, nutricionistas, fonoaudiólogas y asistentes sociales. El programa, que busca reducir las secuelas físicas, psíquicas y neurocognitivas, se implementa en hospitales públicos como el Hospital Fernández, el Argerich, el Álvarez, y en breve va a llegar al Pirobano Cristian Moyano, que trabaja como kinesiólogo en el Hospital Fernández, nos cuenta cómo se trata todo. Él es Cristian, uno de los kinesiólogos que forma parte del equipo de rehabilitación para pacientes que superaron la instancia de terapia intensiva por COVID-19. Hoy le toca estar acá ayudando a esta gente. Se acuerda de todos esos momentos vividos y sabe que valió la pena el gran esfuerzo que se hizo. Sin embargo, antes de embarcarse en esta experiencia, el kinesiólogo que sube las escaleras del Fernández como si estuviera entrenando era futbolista del ascenso. Acompañó a diferentes facultades y bueno, había veces que me tocaba concentrar con el equipo y yo por ahí me tenía que ir a estudiar porque el lunes tenía un examen re difícil y tenía pocos días para estudiar, entonces me iba al baño a estudiar y la verdad que fue un sacrificio muy grande. Hoy, en lugar de guantes para atajar, usa bata, cofia y guantes de látex para acompañar a los pacientes con ejercicios de musculación y adaptación física. Este año, por medio de la pandemia, fue como una decisión clave para mí para dedicarme de lleno a la kinesiología y esta posibilidad de venir a trabajar en el Hospital Fernández y bueno, de ayudar a esta gente a que pueda volver, como muchas veces lo dije, de la mejor manera posible a su hogar. El INDEC reveló que las canastas básicas total y alimentaria que marcan la línea de pobreza e indigencia subieron durante el mes de julio un 1,6%. Y de esta manera, una familia tipo de 4 integrantes necesita menos de 44.521 pesos para no ser pobre. En tanto, la línea de indigencia se ubicó en los 18.322 pesos. Por su parte, Shell, que se sumó al aumento de naftas que rige para YPF desde ayer,
La empresa que posee el 20% del mercado imitó la suma de la petrolera estatal de 4,5% en todo el país, excepto en la zona metropolitana, donde fue del 6%. Acción, que tiene el tercer puesto en nivel de ventas, confirmará un aumento similar en las próximas horas. Y en este contexto, los empresarios que producen alimentos nucleados en la Copal pidieron un encuentro con el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas. La semana que viene se reunirán con el funcionario, ya que había advertido que el gobierno espera salir gradualmente del programa de precios máximos que tiene que renovarse a fin de mes. Los productores aseguran que los precios de la comida tienen retrasos de hasta el 20%. Y en tanto, el INDEC también reveló que la actividad económica en junio mejoró con respecto a los meses anteriores dentro de la pandemia, pero sigue por debajo de los valores previos al aislamiento. En junio, la suba de la actividad fue del 7,4%, motivada por la eliminación paulatina de algunas restricciones de la cuarentena. Sin embargo, los números totales estuvieron por debajo de la producción de hace un año en un 12,3%. De esta manera, en la primera mitad del año hubo casi un 13% menos de actividad que en la primera mitad del año 2019. El dólar blue subió 2 pesos y cerró en 136, su valor más alto del mes, en su segunda suba consecutiva, en medio de rumores y desmentidas de más endurecimiento del cepo cambiario. También subieron los dólares solidario, el MEP y el contado con liquidación. La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte denunció un aumento en la cantidad de gente que utiliza el transporte y declaró el estado de alerta. Según los sindicalistas, la falta de controles de la empresa Metrovía generó que los trenes y pasillos se abarroten de gente. En este contexto señalaron que esto aumenta el riesgo de contagio entre pasajeros y trabajadores. Remarcaron que hay 94 empleados del subte positivos de COVID-19. Corridas y un detenido en una marcha por Facundo Astudillo Castro. Organizaciones sociales de derechos humanos y partidos de izquierda se manifestaban en Plaza de Mayo cuando la policía detuvo a un hombre que participaba de la protesta luego de escribir en una pared. Además, se le secuestró un arma que se usa en artes marciales japonesas. La marcha continuó sin incidentes hasta la Casa de la Provincia de Buenos Aires. Y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires realizará una subasta de terrenos del ex Tiro Federal. El predio de 1.800 metros cuadrados corresponde al futuro Parque de la Innovación, que está previsto como un espacio que va a reunir instituciones públicas y privadas destinadas a la innovación, a la enseñanza superior y a la investigación científica. El precio base será de $11.950.173 y está proyectado para la realización de torres de viviendas y oficinas. Una consultora determinó que la refinanciación de las deudas de tarjeta de crédito de abril, que se empezaron a pagar ahora en agosto, registran cuotas más altas que las anunciadas por el gobierno. Según el Banco Central, esto es porque en el anuncio no se mencionó la aplicación del IVA. Y además Brasil, que superó la tasa de mortalidad por COVID-19 de Estados Unidos, pero muestra señales de desaceleración de los contagios. Quédense porque estos y otros temas están aquí en instantes en Noticias a las 20:30. Cuídate sin miedo, cuídate con responsabilidad. Si estás en casa, en el canal de la ciudad, te hacemos compañía. Quédate en casa, quédate en el canal de la ciudad. SET, siempre es teatro. Este sábado, Ricky Pascús recibe a Laura Fernández. La primera vez que fui a ver mi primer musical, que fue Fiebre de Sábado por la Noche,
Ahí fue donde le dije a mi mamá, yo quiero hacer esto. Y me dijo, bueno, vas a tener que empezar a estudiar canto y teatro, porque esta gente, viste, que hace de todo. Otra charla con una de las figuras que llevó su arte al escenario. Y estaba buenísimo salir de un casting, más allá de quedar o no, como quedarme conforme, que sentía que había dado todo lo que podía dar. Set. Siempre es teatro. Este sábado, a las 23, por el canal de la ciudad. Entre todos, podemos prevenir el coronavirus. ¿Cuáles son sus síntomas? Fiebre, dolor de garganta, dificultad para respirar, mucosidad, tos seca. En caso de presentar estos síntomas, llama al 107. Cuídate con responsabilidad. Cuidémonos sin miedo. Canal de la Ciudad. Un trabajo de la consultora Cerx reveló que las cuotas de refinanciación de tarjetas de crédito son más altas que las anunciadas en abril por el gobierno. En medio de la pandemia, el Ejecutivo había lanzado un plan para financiar saldos en 9 meses con 3 de gracia y una cuota de 147 por cada 1.000 pesos, o sea, a una tasa del 43%. Sin embargo, el informe lo que explica es que se detectaron valores mayores en las cuotas, en algunos casos de hasta 400 pesos por cada 1.000 de deuda. Esto representaría una tasa de entre el 60 y el 70%. Según el informe, las cargas extra no son un aumento en la tasa, sino que se debieron a las comisiones extra que aplicaron algunos bancos y también al IVA sobre los intereses. El Banco Central se comprometió a revisar si hubo abusos en los bancos con cobros de comisiones, pero reconoció que en el anuncio no se explicó el impacto que el IVA tendría sobre las cuotas. El vicepresidente del Banco Nación, Matías Tombolini, defendió la medida. Aseguró que el plan fue positivo porque permitió que la gente con deuda siguiera consumiendo y aseguró que el excedente, al menos en esa entidad bancaria, corresponde únicamente a la aplicación del IVA. Vos pagás sin IVA 9 cuotas de 143,90 y luego lo que pasa, el IVA sobre los intereses va decayendo conforme cae el pago de intereses y aumenta el pago de capital, porque esto es un sistema francés. No tiene más vuelta. Si vos mirás en abril, como se trasladaron los saldos a agosto, el que consumió en mayo, en julio, en junio y en julio, siguió consumiendo normalmente. Pero en la tarjeta de este mes se le suma lo de abril. Y ahí aparece, obviamente, el salto en el resumen de la tarjeta de crédito. La oposición planteó quejas porque sigue sin aparecer el dictamen por el proyecto de reforma judicial que fue aprobado en el día de ayer en el Senado y será debatido en el recinto la semana que viene. La vicepresidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Laura Rodríguez Machado, señaló que todavía no pudieron ver qué se firmó y qué cambios se hicieron en el proyecto. Según la senadora del PRO, el dictamen no existe porque todavía siguen negociando con los gobernadores y anticipó que Juntos por el Cambio presentará medidas para impugnar el trámite legislativo por las irregularidades registradas. Por su parte, la presidenta de la comisión, María de los Ángeles Sacnún, respondió a los reclamos aduciendo que por la hora de finalización del plenario de comisiones del día de ayer y la complejidad del tema, entregará el texto cuando tenga reunidas las firmas que avalen su aprobación, que por la cuarentena se plasman de manera digital. No hemos podido tener hasta el día de hoy ningún senador de la Comisión de Asuntos del texto del dictamen, así que no sabemos si es solo eso, si hay otros puntos a modificar, desconocemos cuál es ese dictamen. Que hay un despacho, pero el despacho no aparece. Entonces, la senadora ha dicho que cuando estén las firmas de los senadores que firmarían ese despacho, lo va a publicar. Pero normalmente se hace en la misma sesión de comisión donde se aprueba el texto, porque si no lo podés leer tanto para aprobarlo o rechazarlo, ¿cómo sabés qué es lo que están firmando el resto de los integrantes de la comisión? Y en las últimas horas se realizó una nueva convocatoria para manifestarse el próximo miércoles frente al Congreso, cuando precisamente el Senado trate
el proyecto de reforma judicial. La convocatoria será en las puertas del Congreso y no en el Obelisco, donde fueron las marchas anteriores, y bajo una sola consigna que se centra en el rechazo a la reforma judicial. Y a pesar de la pandemia, el mercado central continúa siendo una de las alternativas para muchos compradores que buscan precios más bajos. El mercado central es una mini ciudad donde todo se consigue y a un precio bajo. Ya hace rato que venimos. Sí, antes veníamos los domingos, bueno, pero mucha gente, entonces ahora tratamos de venir en la semana. Sin embargo, también sufrió con el coronavirus. Si bien los feriantes aseguran que las ventas repuntaron en relación al principio de la pandemia, todavía están un 30% abajo con respecto a tiempos de normalidad. Eso se nota en los pasillos, que son recorridos por un caudal mucho menor de personas. Esta semana ha sido muerta. Literalmente después de las 2 de la tarde no ves casi nadie venir. Uno que otro que pasa por acá te compra un maple de huevo. Sin embargo, el mercado central volvió a ganar notoriedad gracias a un local que salió en Netflix, Las Chicas de la 3, y su tortilla rellena de jamón y queso. Abrís a las 8 quieren comer. Abrís a las 9 quieren comer. ¿Qué pasa? Nosotros abrimos a las 9:30, pero la gente del mercado está desde las 2 de la mañana. En una recorrida se pueden llegar a conseguir productos al menos entre 20 y 50% más baratos que en los comercios de la ciudad. Brasil registra más de 111.000 fallecidos por COVID-19 y superó la tasa de mortalidad de los Estados Unidos al alcanzar las 53 muertes por cada 100.000 habitantes. Mientras tanto, la transmisión del virus muestra una desaceleración por primera vez en casi 4 meses, con un índice de reproducción de la enfermedad inferior a 1. El Parlamento revocó el veto del presidente Jair Bolsonaro sobre el uso obligatorio de barbijos en espacios públicos y el mandatario reiteró que su efectividad es casi nula. Y en Europa continúan los rebrotes por los contagios del coronavirus. El Reino Unido reportó 1.200 nuevos casos, lo que representa un aumento del 30% con respecto a la jornada anterior. Frente a esta situación, varias ciudades están en cuarentena parcial. Francia registró más de 4.700 nuevos infectados, la mayor cifra desde finales de abril. España, por su parte, sumó 7.040 contagios, siendo Madrid la comunidad con más casos. El presidente Pedro Sánchez se manifestó al respecto, mientras que su par galo, Emmanuel Macron, descartó un confinamiento masivo. Y en Rusia, la semana que viene comenzarán los ensayos de la vacuna Sputnik 5 en 40.000 personas. Ante las críticas por la falta de información, los responsables del desarrollo dieron una conferencia de prensa y explicaron que las pruebas permitirán evaluar la eficacia epidémica. Afirmaron también que hay una guerra de información contra la vacuna y anunciaron que los resultados de los ensayos estarán disponibles a través de la página web. Мы видим, что ряд стран ведет информационную войну против российской вакцины. Мы видим, что, тем не менее, большинство стран заинтересованы узнать факты о российской вакцине и, соответственно, хотят понять, как она работает, какая информация есть. И сегодняшний брифинг крайне важный. И мы призываем не политизировать ситуацию вокруг вакцины, потому что мы считаем, что должно быть много вакцин, и чем больше будет вакцин, тем лучше будет для человечества. Steve Bannon, ex asesor del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, fue detenido por un millonario fraude en la campaña de donaciones para el muro en la frontera con México. También fueron imputadas otras 3 personas por la participación en la presunta estafa que recaudó unos $25 millones. La Fiscalía investiga si los imputados desviaron el dinero para gastos personales a través de cuentas falsas. El presidente Donald Trump aseguró que no sabía nada de esa campaña y lamentó la situación. Well, I feel very badly. I haven't been dealing with him for a long period of time, as most of the people in this room know. He was involved in our campaign. He worked for Goldman Sachs. I know nothing about the project other than I didn't like, when I read about it, I didn't like it.
El líder opositor ruso, Alexei Navalny, permanece en coma por un presunto envenenamiento. Así lo afirmaron sus médicos tras detallar que el abogado de 44 años se descompuso en un vuelo a Moscú y su avión debió aterrizar de emergencia en la ciudad de Omsk, donde fue internado. Sus asesores presumen que le habrían agregado una sustancia al té que tomó en un bar del aeropuerto y atribuyen el atentado a su actividad política. Solicitaron la autorización de su traslado a Alemania en un avión ambulancia enviado por ese país. Detectaron una fuga de aire en la Estación Espacial Internacional. Los equipos identificaron una microfuga en la plataforma orbital que la tripulación intenta localizar y subsanar. La Agencia Espacial Rusa aclaró que no existe una amenaza para los astronautas o la estación y explicó que está previsto cerrar consecutivamente los módulos para identificar dónde cae la presión y volver a estabilizarla. Y River, que jugará sus partidos como local en la Copa Libertadores en la cancha de Independiente. Por primera vez en su historia, luego de haber recibido la aprobación por parte de la Conmebol. La búsqueda de otra cancha se debe a las remodelaciones en el campo de juego del Estadio Monumental. De esta forma se pudo cumplir con el pedido del entrenador, Marcelo Gallardo, quien deseaba una cancha con amplias dimensiones del campo de juego. Los dos partidos que jugará River en el Estadio Libertadores de América serán el 30 de septiembre ante San Pablo y el 20 de octubre frente a la Liga de Quito. La Confederación Argentina de Hockey informó la decisión de su consejo directivo de desvincular de su cargo al entrenador de los Leones, Germán Orozco, considerando agotado su ciclo. A menos de un año de los Juegos Olímpicos, los directivos resolvieron finalizar la etapa de Orozco, quien consiguió la clasificación olímpica tras la conquista de la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Y en medio del nombramiento de Ronald Koeman como nuevo entrenador, Lionel Messi interrumpió sus vacaciones para reunirse con el DT holandés. Según el medio español RAC 1, Messi le habría manifestado su desgaste y que se ve más afuera que adentro del club catalán. Messi mantiene pendiente la renovación de su contrato cuando faltan 10 meses para su vencimiento. Momento de conocer la información del tiempo. El radar no detecta lluvias cerca de la ciudad y en estos momentos el cielo está despejado con una térmica de 8 grados. Baja la temperatura durante la madrugada y la mínima va a alcanzarse con 3 graditos nada más. Sin embargo, va a estar soleado con una temperatura que va a subir progresivamente. Por la tarde, la incidencia del viento norte hace subir un poco más el termómetro. La térmica llegará a una máxima de 16. Por la noche, cielo despejado y 11 grados. Y hasta aquí te contamos lo que pasó en tu ciudad, en el país y en el mundo. Gracias por acompañarnos. Mañana más noticias a las 20:30, por supuesto. Quédense ahora en el canal de la ciudad. Llega el programa de Diego Zucalesca para alquilar balcones a las 22. Los espero nuevamente con Hoy Nos Toca y todo el análisis.